Un saludo a todos, soy el profesor Reiner. Nuevamente nos encontramos acá en nuestro canal de YouTube para hacer un ejercicio, una aplicación más de electroneumática. En este caso estamos hablando de 3 actuadores neumáticos. Entonces la secuencia describe el siguiente orden. C+, sale el cilindro B, después entra el cilindro A, después sale el cilindro A, entra el cilindro C y entra el cilindro B. Como ustedes pueden ver, el orden es bastante irregular, por ello se hace necesario analizar otras situaciones. Ahora, como podemos ver acá, la secuencia, la aplicación es con 3 cilindros y nos está pidiendo otras variables. Como por ejemplo acá dice, al pulsar marcha, el push button 2, se ejecutará la secuencia neumática que ya hemos descrito, ¿verdad? La cual se detendrá cuando, acá son 3, cuando se haya repetido 3 veces o bien presionando paro, que es el push button 1. Entonces, esta secuencia que tenemos acá es solo para la explicación, para entenderlo un poco mejor. Significa que sale el cilindro C, 1.5 segundos, sale el cilindro B, entra el cilindro A, 1.5 segundos, después sale el cilindro A, después entra el cilindro C y entra el cilindro B. Para que comprendamos mejor, nos venimos acá a esta gráfica para que entendamos bien la simulación. Vamos a estar utilizando siempre 3 actuadores neumáticos de doble efecto, los cuales cada uno me va a generar 2 señales y por ende en total tendré 6 señales que introducir al sistema. 6 señales que nosotros vamos a introducir al sistema. También cada electroválvula que domina o que gobierna a cada actuador, pues nos va a recibir 2 señales, por lo ende tenemos 6 señales que el PLC le va a mandar a las electroválvulas. De tal manera que cuando nosotros vengamos a simular, por el orden de las acciones, como podemos ver, la primera acción del cilindro A es entrar. Para que pueda ocurrir eso, él debe iniciar su proceso fuera, porque la acción dice: primero sale C, después sale B, y la siguiente acción es A entrando. Para que A entre, pues su proceso lo debe arrancar estando fuera, ¿verdad? Y los tiempos que ya hemos estudiado. Entonces, cuando nosotros vengamos acá, al pulsar marcha, sale C, un tiempo después, sale B, entra A, un tiempo después, vuelve a salir A, y ahora entra C y entra B y se vuelve a repetir el sistema. Sale C, un tiempo después, sale B, entra A, un tiempo después, sale A, seguido de eso entra C, seguido de eso entra B y se vuelve a repetir el sistema. Entonces este es el orden de estas acciones, como ustedes podrán ver. Y en este caso dice que el sistema se va a detener cuando haya ocurrido una cantidad de ocasiones. En este caso el ciclo se debe repetir 3 veces. Como podemos observar, pues aquí ya se ha detenido automáticamente, es porque ya se han repetido las 3 ocasiones de la secuencia electroneumática que estamos programando ahorita aquí. Por ello nos vamos a venir a nuestro GMWin y vamos a crear un archivo nuevo. Siempre yo digo que voy a crear el archivo nuevo. Tú puedes tener una copia o no sé, de otra manera, porque se puede trabajar de varias maneras diferentes. Entonces, como aquí debemos de tener en cuenta de que son bastantes acciones, hay que estar bien concentrado, incluso hasta yo mismo me puedo confundir. Y cuando uno se confunde, pues hay que buscar el error, no importa, errar es de humano. Y por ello, pues si uno se confunde, hay que reparar la falla. Ya hemos reparado fallas acá y no pasa nada. Aquí tenemos ya nuestro sistema de arranque. Y siempre se me ha olvidado, pero no importa, vamos a poner aquí, vamos a poner una línea para poner una etiqueta. En este caso vamos a hacer una secuencia electroneumática y debemos de estar claro de cómo es que va a funcionar esto. Entonces, dice que acá el orden de las acciones son 3, el cilindro C sale, el cilindro B sale, el cilindro A entra y después el cilindro A sale. Después de eso, en este caso C entra y B entra y ahí finalizan las acciones. Ese es el orden de estas acciones, de esta secuencia electroneumática. Y bueno, de esta manera nosotros lo vamos a hacer acá. Ahí lo tenemos. Acá tenemos paro y marcha. En paro y marcha acá vamos a hacer una acción más.
La primera acción es el cilindro, en este caso vamos a iniciar con el cilindro C. El actuador C de esa manera nos manda el orden de esta acción, el cilindro C saliendo. Acá nosotros vamos a crear los grupos de trabajo que vamos a necesitar. En este caso vamos a crear el primer grupo de trabajo para después nombrar cada una de los componentes que vamos a estar utilizando. En este caso venimos, como yo ya había dicho, pues esta es la manera en cómo lo hago yo. Y por ahí pues el maestro Lee, que nos enseñó a nosotros, pues lo hace de otra manera. Otra manera que es válida y es buena, incluso hasta usa menos líneas de trabajo. Aquí tenemos ya, en este caso tenemos la primera acción. Acá vamos a ubicar la segunda acción, que en este caso sale C, después de C sale B, es la siguiente acción, pero bueno, vamos a comenzar a nombrar a partir de aquí. Primero vamos a nombrar nuestro pulsador de marcha, de paro, que es el push button 1, por lo tanto esta es una entrada que va a estar direccionada al sistema, el slot 0, al bit 0. Después venimos a nombrar la dirección de nuestro pulsador de marcha, que es el push button 2, y a él le asignaremos la entrada que está a continuación en el bit 1. Habiendo hecho esto, pues entonces ahora solo falta hacer la memoria del sistema, que nos va a ayudar a hacer la retención eléctrica de esta manera. Ahora en el grupo de trabajo que vamos a estar haciendo, vamos a necesitar la memoria del sistema 2, una bobina 1, por lo tanto vamos a nombrarla acá. La bobina 1 va a ser la salida la primera salida del sistema que vamos a encontrar, por lo tanto la nombramos ya. Entonces venimos aquí a analizar esta situación y en este caso, como podemos observar, acá ya hemos nombrado esto, pero vamos a hacer los grupos y las acciones. En este caso, son 3 cilindros, por lo tanto me generan 3 movimientos, 3 acciones, perdón, son 6 acciones porque son 2 por cada cilindro. Entonces venimos acá, aquí tenemos la segunda acción, aquí tendríamos la tercera acción, la cuarta acción, la quinta acción y aquí sería la sexta acción, sexta y última. Bien, aquí tenemos ya entonces la memoria interna 2. Vamos a ver, en el caso de la memoria interna 2, para que estas secciones debe cumplir 2 requisitos: que estos 2 contactos se cierren. Por lo tanto, la primera es que acá es donde recibe la señal, la recibe a través de la memoria interna 1, y este de aquí es el limit switch, que en este caso son los que están prácticamente organizando el orden de esas acciones. Le envían las señales al PLC para que el PLC determine el orden de estas acciones. Este de acá es el limit switch 2 y lo vamos a direccionar hacia la entrada que está a continuación, que en este caso es una entrada física I0.0.2. Ahora ya energizada esta, pues entonces va a comenzar a hacer sus funciones, que es retener la señal a través de este contacto, activar la señal a través de este contacto, preparar el movimiento del siguiente grupo a través de este contacto, y ahora debe cortar el último movimiento o el movimiento anterior, que en este caso es el último que se hace acá. Habiendo hecho esto, nos regresamos acá y bueno, vamos a comenzar. Como las bobinas las he copiado y las he pegado, entonces aquí hay que volverlas a nombrar. Entonces venimos acá, esta la vamos a nombrar como la memoria del sistema 3. Esta sería la bobina 2, que asignaremos en este momento a la entrada que está a continuación, y en este caso es el del slot 2, la que sigue es la 2.1. Bien, teniendo hecho esto, para que esto se energice debe de accionarse según el orden de las acciones. Miren que ahora es todo como con todo alterado esto, la LSIT o el limit switch 5, y la cual vamos a direccionar hacia la I0.3. Bien, la memoria 3 retiene la señal, la memoria 3 activa el movimiento, la memoria 3 activa o prepara la siguiente acción a través de este contacto, y la memoria 3 debe venir a cortar la acción anterior, que está comandada por, vamos a ver, la memoria 2 aquí. Entonces venimos y esto de acá lo debe cortar la memoria 3. Perfecto, ahora vamos al siguiente movimiento. Y bueno, como podemos ver, se sale. Ahora se ve
Y ahora el tercer movimiento que nos manda a hacer esta secuencia es el actuador A entrando. Por ello es que él inicia su proceso afuera. Para que pueda entrar, pues entonces él debe iniciar fuera. Las acciones serán organizadas o comandadas por la memoria de sistema, en este caso la memoria 4, y la bobina que vamos a utilizar acá, en este caso sería la bobina 3, y esta bobina 3 la vamos a asignar en este caso a la Q0.2.2. Habiendo hecho esto, acá hay un detalle que no lo había analizado, y en este caso acá, en el caso de esta, que sería la bobina la Q0.2.1, para que esta salga hay un tiempo que no lo tomamos en cuenta aquí. Pero no importa porque lo vamos a agregar en este momento. Por ello vamos a agregar unas líneas de trabajo para agregar un timer. Este timer será accionado por un contacto. Ya le vamos a poner el nombre de ese contacto. Y en este caso pues sería el timer sería accionado por la marca 3. Entonces venimos acá, buscamos la memoria interna 3. Este sería el timer 0 o el timer 1. Y acá le vamos a prefijar el valor que nos está pidiendo, que en este caso pues nos está pidiendo 1.5 segundos. Le ajustamos ese valor. La salida, es la salida para el actuador B. Entonces vamos a poner cilindro B. Bien. Ahora venimos aquí para que esto ocurra. Ahora tenemos una línea de más. Vamos a borrar esa línea para que eso ocurra acá. Esta la va a encender para que salga esto aquí, ¿verdad? Esta sería la segunda bobina. Perfecto. Para que salga B, entonces este tiempo lo va a mandar a encender el timer. Y bueno, el timer ahora manda a encender esa bobina, y también pues vamos a mandar a encender este contacto que está acá, para que acá recibe la señal la bobina 3 en este caso, y el limit switch que debe estar activado es el LS3. El limit switch 3 es el que debe estar activado, y ese lo asignaremos hacia la entrada, en este caso una entrada física, una entrada al sistema, la I0.0.4, que es la que está a continuación. Energizándose esto, debe retener la señal a través de este contacto. La memoria 4 debe de activar el movimiento a través de este contacto, debe preparar el movimiento que está a continuación a través de este contacto, y debe de venir a cortar el movimiento en este punto que está acá. Bien, él corta el movimiento ahí. Perfecto. Ahora vamos a la siguiente acción. La siguiente acción es la que nos está pidiendo a continuación. En el caso de cuando A regresa o entra, ahora A debe de salir. Por lo tanto, acá vamos a necesitar una memoria de sistema, que en este caso sería la que está a continuación. Vamos a renombrarla acá. Sería la memoria 5. Este sería la bobina 4. Y la bobina 4, en este caso, la bobina 4 pues está asignada a una salida física. Y en este caso, pues nosotros la vamos a asignar a la Q0. Perdón, ahí se me escapó. 0.3. Habiendo hecho esto, el limit switch que debe estar activado aquí es el limit switch 0, para que ocurran estas acciones o para que ocurra esta acción. Y el limit switch 0 lo vamos a asignar a la entrada I0.0.5. Ahora sí, energizándose M5, debe retener la señal a través de este contacto, debe activar el movimiento a través de este contacto, preparar el movimiento que está a continuación a través de este contacto, y viene a cortar la acción anterior a través de este contacto, este movimiento.
Y bueno, aquí tenemos ya esta acción. Cuando tenemos esta acción, vamos a crear la siguiente acción que nos pide, en este caso sería la acción del cilindro C regresando. No, perdón, aquí me quedó feo esto, no es así. Bueno, la verdad es que no me gusta, pero este detalle no es algo normado. Lo pueden hacer bien, si no lo pueden hacer también, no importa. Yo lo pongo siempre con esos asteriscos para que como una guía, como una guía, pero al final pues eso es un detalle que no es necesario que ustedes también vayan haciéndolo. Entonces ahora venimos, para que esto ocurra, utilizaremos una memoria de sistema que está a continuación, que en este caso sería la M6, porque ya está asignada. Como podemos ver, aquí está la M5, entonces tenemos que asignar la M6. Y lógicamente, que es una memoria interna, se va a autonombrar. Ahora esta sería la bobina 5. Y en la bobina 5, entonces acá nosotros vamos a direccionarla, vamos a volver a la memoria, vamos a editar esta variable porque no es de sistema, y nosotros necesitamos direccionarla a la Q0.2, al slot 2, pero al bit, en este caso al bit 4, porque es el que está a continuación. Ahora el limit switch que se debe activar aquí es el limit switch 1. Para que ocurra este orden es el limit switch 1, una entrada al sistema, y en este caso la vamos a direccionar, como es una entrada física, a la I0.0.6. Ahora sí, M6 recibe la señal, M6 activa, retiene la señal, perdón, vamos a ir en orden, activa el movimiento a través de este contacto, corta el movimiento anterior, ya que lo tenemos acá, M6, M5, y prepara el movimiento que está a continuación. Sería este que está acá. Bien, ahí lo tenemos. Ahora, habiendo hecho este movimiento, vamos a realizar la última acción. Y la última acción, antes que se repita, es la acción del cilindro B retornando a su posición inicial. Y para ello vamos a necesitar una memoria de sistema, que la vamos a asignar a la M7. Y sería la bobina 6, la última bobina. Como es una salida de sistema, en este caso la vamos a direccionar al slot 2, al bit 5, y el limit switch que se debe estar accionado para que esto ocurra es el limit switch LS4, que es una entrada al sistema, y en este caso lo vamos a direccionar hacia la entrada física y 0.0.6, que es la que está a continuación. Habiendo hecho esto, la memoria interna retiene la señal acá. Buscamos la memoria interna 7, activa el movimiento acá a través de este contacto, corta el movimiento anterior a través de este contacto, y aquí ya no hay que preparar movimiento que está a continuación, porque el movimiento que está a continuación se autoprepara con paro y marcha que tenemos acá. Bien, vamos a hacer una revisión manual. Pulsamos marcha, sale el cilindro A través de la memoria 2, la bobina 1. Después sale el cilindro B, en este caso la memoria 3, bobina 2. Y aquí tenemos un error. Esta de acá debe ser la bobina que está a continuación, o sea, esta es M4. Revisamos, ya vieron, vamos viendo errores. Y continuamos acá. El timer manda a activar la bobina, después el timer manda a activar este grupo, ahí está la M4 que debe venir a cortar la acción acá. Perfecto. Y ahora venimos al siguiente movimiento, y en el siguiente movimiento nos hacen falta que conectar dos situaciones. Aquí M7, M6, perfecto. Lo que nos hace falta es el tiempo que está en la salida del actuador, en este caso el actuador, el cilindro A. Ese tiempo lo vamos a conectar en la memoria 5, o sea acá, porque es acá donde se debe accionar o se debe contabilizar ese tiempo. Por lo tanto, venimos a introducir la función de bloque de un timer on delay. Yo ocupo bastante el timer on delay. Este sería el timer 2. Y acá lo vamos a activar
Vamos a activarlo acá. Este lo va a activar la memoria interna M5. Y el tiempo que nos está pidiendo configurar, en este caso son 1.5 segundos. Y este sería la del actuador A. Entonces, vamos a poner el cilindro A. Ahora, esa la debe activar acá. Este es el timer. Se me olvidó el timer. ¿Qué timer le puse? Entonces vamos a salir nuevamente. Este es el timer 2. Entonces esto de acá lo va a activar el timer 2. Debemos de buscar la variable que sea T2, pero la salida Q. Y esta también acá. Timer 2, salida Q. Perfecto. Ahora ya allí ya hemos medido el segundo tiempo. Ahora nos hace falta condicionar los 3 eventos que nos está pidiendo. Eso va a ocurrir al final. Por lo tanto, venimos acá a ubicar una función de un contador. Y en este caso, esta función la va a medir de esta manera acá. Y debemos ponerlo de esta manera. Aunque lo podemos poner con otra línea de trabajo aquí, pero aquí está bien. Lo vamos a resetear o volver a cero con el pulsador de marcha, que en este caso es el push button 2. Buscamos esa variable. Ese lo va a resetear, lo va a volver a cero. Aquí tecleamos la cantidad de ciclos que se va a repetir. Y ahora cuando se hayan contabilizado esa cantidad de eventos, entonces venimos acá. Este va a ser el contador 1. Cuando se haya contabilizado esa cantidad de eventos, venimos aquí a la primera acción, que es paro y marcha, y nosotros acá vamos a ubicar una salida del contador, que en este caso deberá ser la salida del contador. Buscamos la variable, aquí está, C1Q, que es la salida del contador. Ahora sí, como podemos observar, pues yo creo que ya tenemos toda la programación realizada. Si hay algún error, me disculpan. Les recordamos que entre este montón de líneas y números uno se puede confundir. Sin embargo, vamos a ver la lista de variables. Esta lista de variables es un poco grande. Y las bobinas deben estar enumeradas de tal manera de que no se repitan. Aquí está la 2.0, 2.1, 2.2, no hay ninguna que se repita. Las entradas, la I0.5, la 2, la 4, la 6, aquí no se repite ni una. Y en el caso de push button de marcha y paro, que son la 0 y la 1. Perfecto, aquí no tenemos ninguna variable que se repita. Si ya hemos revisado manual, conviene hacer una pequeña inspección con el software, para lo cual hacemos una compilación para que el software revise la cantidad de líneas. Aquí ha compilado 68 líneas, 132 bytes, de tal manera que solo tenemos unos archivos allí temporales, pero no hay errores, hay 0 errores, estado 0 errores, y por ende pues no tenemos ninguna falla. La manera en cómo funciona acá, en esta gráfica, cuando nosotros demos marcha, los actuadores B y C deben estar dentro, deben estar retraídos, el actuador C debe estar extraído, debe estar afuera, porque de esa manera se va a poder cumplir la secuencia. Entonces cuando pulsamos marcha, sale C, un tiempo después sale B, entra A, un tiempo después sale A, entra C, entra A, B, y se vuelve a repetir el sistema. Entonces aquí deben de repetirse 3 ciclos, 3 veces, es la ocasión de esta secuencia, para que se apague automáticamente. Entonces, como podemos observar, aquí está dándose la secuencia. Creo que esta es la última secuencia. Y ahí regreso B y esa es la última acción. Muy bien. De esta manera nosotros estamos terminando la secuencia, la programación para 3 cilindros electroneumáticos. Les agradezco a todos aquellos que están compartiendo este contenido con sus amigos en sus redes sociales. Y bueno, yo estoy muy agradecido con ellos porque ya tenemos una cantidad de suscriptores bastante agradable, de tal manera que estamos motivados haciendo clases.
para todos aquellos que están aprendiendo. Si hay algo en lo que me equivoco, yo les pido disculpas, porque les recuerdo que uno es humano, y además de que estemos grabando clases, estamos dando clases y pues en este caso estoy grabando de automatización, pero estamos ahorita dando clases en mantenimiento industrial, y eso a veces pues no sé, ¿verdad? La preparación de una clase pero grabando otra, me puedo tender a confundir. Muchísimas gracias, tengan todos un buen día, me despido de todos ustedes, soy el profesor Reiner, como siempre doy gracias y les deseo lo mejor.